venir hasta Irlanda. Antes de comenzar me presento muy brevemente. Mi nombre es Julio Otero Santamaría, soy licenciado en periodismo, soy máster en marketing digital y comunicación política, soy doctorando en análisis del discurso y también soy miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Políticas de Washington. Actualmente trabajo como técnico en comunicación en la empresa municipal tecnológica del Ayuntamiento del Puerto de Huelva. Y hoy quería darles una charla, una disertación relacionada con el análisis del discurso y con la argumentación. Una charla, una clase, una conferencia que espero que les sirva, que les guste, que se diviertan en la medida de lo posible y que, sobre todo en la parte final, si no da tiempo, pues que sea participativa, que entre todos construyamos el conocimiento. El título es Los topóis en el discurso político, como hablaré ya, argumentación, lenguaje y poder, ¿no? Y se llama así porque yo en parte lo que quiero darles son herramientas para que puedan defenderse de los discursos que desde el poder se lanzan, desde cualquier organización, desde cualquier ideología, con intenciones que muchas veces no advertimos, ¿no? El análisis del discurso es una herramienta para el pensamiento crítico. Iremos de lo más general, de lo más abstracto a lo más específico y con ejemplos y demás veremos cómo no es tan complejo como aparentemente puede parecer, ¿no? Con ese término griego. Le he dado una lista, una clasificación para que la vayan ojeando, muchos de ustedes la habrán visto que están investigando ya, para que no se les haga el estilo tan abstracto y se hagan una pequeña idea de lo que es el concepto. ¿Qué son los topóis? Los topóis son recursos lingüísticos propios de los discursos argumentativos que apelan tanto a una lógica como a una opinión, idea, creencia o conocimiento que es hegemónico en una comunidad social. Es una definición genérica que he creado yo expresamente para esta conferencia. Todavía es un poquito abstracto, quizá menos si hemos hablado de la clasificación, pero ya al menos una idea seguro que se está haciendo. Siempre en este concepto va a haber una pequeña tensión entre la forma que tiene ese recurso y el fondo o el contenido. ¿Para qué sirven? ¿O para qué le sirven al emisor? O en este caso al orador, porque vamos a hablar sobre todo del discurso político. Pues tienen los topóis una doble función. La primera, una función selectiva. Sirven para localizar materia prima para construir argumentos. Y en segundo lugar, los topóis tienen una función probativa. Sirven para probar un argumento, es decir, para garantizar el paso de una premisa, desde la idea de la que partimos, hacia la conclusión a la que queremos llegar. Como bien dice Joseph Schumpeter, los topóis tienen un alto valor estratégico, por eso son tan interesantes. ¿De dónde viene la palabra? ¿No? Que es lo primero que me ha llamado la atención cuando han visto el título de la conferencia. Es una palabra que hunde sus raíces en la antigua Grecia, porque en griego antiguo topos puede traducirse por lugar y topoi en plural, lugares. En una etimología polémica, tradicionalmente se ha pensado que topos viene de lugar en la cabeza, de la mnemotécnica, del lugar que tenemos en la cabeza para memorizar algo, como las tablas de multiplicar, como las fotos, en las que mentalmente memorizamos las cosas que queremos memorizar. Pero las últimas investigaciones apuntan más que tiene un origen militar, es decir, que el topo se refiere al lugar desde donde se puede desplegar poder y eficacia. Y tiene sentido porque los topóis se utilizan en un contexto de la dialéctica, de la lucha, no militar con armas, sino con palabras. Los topóis es un concepto, como digo, que nació en la Grecia clásica, pero que también llegó a la antigua Roma con la producción de loci, en plural, o locus,
en singular, ahí viene el lugar. Los loci son, para Quintiliano, siguiendo la tradición de Cicerón, los asientos de los argumentos, el lugar donde se sientan los argumentos, donde se posan. Decía Cicerón también que son los lugares donde acechan los argumentos, donde uno también acecha, está buscando el argumento. Con esa misma metáfora se refería a ello Aristóteles, que dice que el orador caza los argumentos en los topoi, es decir, cuando uno quiere cazar un animal, tiene que saber dónde vive, tiene que conocer la zona específica en la que vive. Él habla de zona, precisamente, de zona o región, ¿no? Cuando lo define. Entonces tenemos que saber, conocer el lugar donde podemos desarrollar un argumento, su entorno, por así decirlo. Todavía suena, lo sé, un poquito abstracto, pero ya vamos concretando. Por lo menos vamos conociendo los límites de la palabra. Por eso, a los topoi también se le llama lugares argumentativos. Y de la palabra de los lugares, toponimia, que es, por ejemplo, es un topónimo, un nombre de una ciudad, utopía, que literalmente es en una parte, utopía es una isla donde se desarrollan ideas perfectas e imposibles, ¿no? Utopía viene eso, de topos. Tópico, una idea común aceptada, en inglés topic es tema, viene también de topos, o lugar común, que viene de loci comunis. ¿Cuáles son las distintas acepciones que tiene la palabra topos o topoi en plural? Porque ha tenido muchas a lo largo de la historia y a lo largo de la geografía. La primera es un indicador temático. Ya en el siglo V a.C. y Sócrates, en la antigua Grecia, se refería a ellos de esta manera, porque, por ejemplo, decía: si queremos escribir un discurso original sobre Hércules, no tenemos que fijarnos tanto en sus trabajos, que están en su trabajo heroico, que está muy conectado, sino en su alma. Entonces, es un tema. Por ejemplo, si fuéramos representantes de la Unión Europea, en una institución, y recibimos una delegación griega y queremos exaltar la amistad y la contribución que ha hecho los griegos a Europa, por ejemplo, ¿qué topos elegiríamos? Pues, yo, por ejemplo, elegiría el de la filosofía, precisamente, que es un indicador temático. Por el tema de la filosofía, por todo lo que ellos nos aportaron a la cultura, por ahí tengo yo que buscar argumentos. Es decir, el ecosistema, ¿no? Como decía Aristóteles, donde acechan los alimentos, como decía el asiento, está ahí, en la filosofía. Ahí tengo yo que afinar mi argumento para este ejemplo, lograrle la píldora a los visitantes griegos. También es un esquema formal basado en un proceso de inferencia. Aristóteles es quien más ha escrito sobre los topoi, pero nunca fue claro. Lo definió de distintas formas, o no fue muy específico porque daba por sabido el término, pero él lo utilizaba, como también lo vamos a utilizar hoy aquí, como un esquema argumentativo, un esquema que puede estar más o menos relacionado con el contenido, por ejemplo el topo de más y menos, que dice: quien es capaz de matar a sus padres, mata a sus vecinos seguro. Tenía dentro, digo así un poco muy claro de repente. Eso tiene cierta relación con el contenido, porque en un contexto que ahora nos parece lejano, como el de los reyes, pues no es tan así, es más fácil matar a mi padre para quitarle el trono con un vecino que no me da nada. O cuando el hombre vivía en hordas y tenían hijos, las madres con sus propios hijos, y no había un concepto de familia, porque vivían todos en una comunidad más extensa, pelearte y matar a tu padre era lo mismo que matar, entre comillas, a tu vecino. Entonces tiene cierta relación con el contenido, pero es un esquema formal basado en la inferencia y en la lógica. Pero a lo que le gustaba más a Aristóteles eran los que eran puramente formales y abstractos, ¿no? Como las reglas de la lógica que nos enseñaban en bachillerato, el modo Tollens, el modo Cohen, porque incluso se formulaban con A, ¿no? Porque a su juicio son los mejores para enseñar dialéctica. Cuando uno entrena a alguien en formar argumentos basados en los contenidos, depende mucho de que sea un experto en esa materia. Si yo voy a hablar de medicina, por mucho que yo domine la argumentación, al final voy a tener que dominar esa ciencia para poder ganar el debate.
Pero Aristóteles decía, si queremos ganar cualquier debate y no queremos empollarnos, ¿no? Como se dice coloquialmente el tema, lo suyo es que manejemos esquemas de lógica. Así es muy fácil poner contra las cuerdas a alguien. Yo lo he experimentado con un médico y lo conseguí, ¿no? Y él ponía, por ejemplo, el topo de la definición. Si una especie tiene una característica, todos los elementos que pertenecen a esa especie deben tenerla. Es decir, si un ave tiene alas y un águila es un águila tiene alas. O sea, si todo A tiene C y B pertenece a tiene que tener C. Él lo formulaba así, por ejemplo, ¿no? El más formal, el más abstracto. También por metonimia, el argumento en el contexto latino, no en el griego, se utilizaba simplemente como argumento. Igual que utilizamos acero para referirnos a espadas, porque las espadas pueden ser de acero, pues también se referían a topos como argumento simplemente por eso. Y también los topos son también argumentos prefabricados, lo que después se llamaría loci comunes, que parte de Cicerón, aunque Cicerón no utilizaba esa terminología específica, y lo que hoy en día llamamos lugares comunes. No es lugares comunes, pero más o menos. Cicerón lo utilizaba sobre todo los loci específicos, de donde viene el término loci comunes, en el ámbito del derecho, ¿no? Porque él era abogado. Entonces son argumentos ya prefabricados que se pueden usar en múltiples casos y que se usan además por una, digamos, extensión del caso. Por ejemplo, si tenemos sospecha de que la persona a la que defendemos ha sido torturada, podemos invalidar su declaración. ¿Por qué? Porque bajo tortura la declaración no vale. Porque uno, para que el dolor se detenga, dice lo que el interrogador quiere escuchar. Entonces eran formas de convencer al juez que se pueden hacer de una forma u otra. Tomás Invalinde, por ejemplo, señala como un locus comunes el indubio pro reo. En caso de duda, hay que darle la razón al acusado. Eso hoy está en el derecho, pero en la época romana no estaba en el derecho, es simplemente un lugar común que hacía pensar al juez. Es otro de los términos. Pero todos estos términos, Rubinelli, que es una de las máximas expertas en topoi, lo engarza con la siguiente definición. Son estrategias de argumentación para ganar ventaja y producir discursos exitosos. Es lo que uniría las principales concepciones de topoi. Pero nosotros nos vamos a centrar hoy en el concepto topo, pero del análisis del discurso en concreto. Y dentro del análisis del discurso, del enfoque histórico del discurso, que es una de sus ramas, una perspectiva que considera el discurso esencial en el establecimiento de las relaciones de poder. Unas relaciones de poder que no se pueden entender sin el contexto histórico en el que se dan. En esta transdisciplina pues, nos vamos a situar y, bueno, tengo que decirles que Boda, que es la profesora que hemos utilizado en esta transdisciplina este concepto, pues analiza, según un método que popularizó ella en 2003, analiza los discursos en base a 5 estrategias. No utiliza oratoria, sino en un sentido amplio. Aunque hoy yo voy aquí, lo voy a utilizar sobre todo para discursos concretos, es decir, piezas oratorias, textos y políticos, pero ella lo dice en un sentido amplio. Los topoi son el principal recurso, el principal dispositivo lingüístico que se utiliza para estudiar esta estrategia de la argumentación, ¿no? Y ella pues, se remonta a Cicerón y Aristóteles y retoma este concepto que ya había revitalizado poco antes la nueva retórica y la teoría de la argumentación. ¿Cómo podemos definir los topoi? Antes ya di una definición, pero desde el punto de vista del análisis del discurso, ¿cómo podemos definirlo? Pues son esquemas argumentativos dependientes del contexto y relacionados con el contenido. ¿Qué quiere decir esto? Un esquema puede ser, como vimos antes con Aristóteles, formal y abstracto. Si yo les digo, ¿alguien tiene una idea de un esquema para hacer una tesis doctoral?
me puede decir, sí, yo te voy a dar una introducción, objetivos, hipótesis. Eso es un esquema formal, ahí no hay contenido. La tesis puede ser de cualquier cosa y no depende del contexto. Bueno, depende vagamente del contexto europeo, occidental, incluso cualquier país del mundo, las tesis doctorales son así. Pero los esquemas argumentativos que utiliza Godard en la estrategia, en el análisis del discurso, la estrategia argumentativa, están muy circunscritos a un contexto y están relacionados con el contenido del argumento. Ahora lo vamos a ver más específicamente. Pueden compararse, por ejemplo, con una plantilla con sugerencias. Si uno quiere escribir una carta formal, por ejemplo, eso es muy habitual cuando aprendemos otro idioma, nos dan una plantilla. Saludo, exposición de motivos, desarrollo, despedida. Eso es una plantilla, pero nosotros hablamos de un esquema dependiente del contexto y del contenido. Es decir, que esa plantilla tendría que tener sugerencias. Sería la que podríamos descargarnos de Google, por ejemplo, que viene ya señor Pérez, y ya nosotros cambiamos el Pérez por lo que sea. Quiero pedirle, y ya nosotros lo cambiamos. Eso es una plantilla, pero dependiente del contexto y del contenido, porque hay distintas plantillas. Para un profesor universitario, para un trabajo, eso sería, digamos, el concepto de esquema argumentativo dependiente del contexto y relacionado con el contenido de Godard. Y esos topos son los que tienen ustedes ahí en el folio que nos repartimos. A mí me gusta mucho la comparación que hace el profesor Krzyżanowski con un esqueleto, ¿no? Un topo tiene una estructura, ese esquema, que decía yo antes de la tesis doctoral, es el esqueleto de un hueso, pero que tiene también un contenido, como decía antes, dependiente del contenido y del contexto. Es decir, hay que ponerle carne y músculo a ese esqueleto, no como en Aristóteles, que es abstracto, ¿no? A, B y C. Y también me gusta mucho la comparación, esta es mía, con una pizza. Tiene una estructura con poco contenido, solo el pan y la masa, y con una forma que es redonda, ¿no? Porque si no sería un panini, si fuera de otra forma, o sería otro nombre. Pero después, aparte de la estructura, tiene un contenido, que son los ingredientes que queramos ponerle, ¿no? ¿Cuáles son los elementos? Porque esto también es una aportación mía que desarrollo de la enseñanza de Godard. Para explicar qué es lo que es el topos y para que lo sepamos utilizar o utilizar si somos emisor, identificar si somos receptor y si tenemos pensamiento crítico, tenemos que conocer bien sus elementos para saber después cómo funcionan, por separado y en conjunto. El primer elemento es un marco, es decir, un enfoque para el problema o el asunto que vamos a abordar. Aquí sé que vuelvo a sonar un poquito abstracto, pero lo vamos a ver después con ejemplos concretos. Incluso les voy a ofrecer a ustedes la oportunidad de que lo hagamos juntos. También tiene que tener este esquema, aparte de un marco para enfocar el problema que tratamos, una regla de conclusión, es decir, una lógica o un razonamiento que normalmente se expresa en condicional. Lo tienen ahí en el papel. Y también, como no vale solo por una lógica, porque no es un esquema formal, es un esquema dependiente del contenido. Entonces, tenemos que tener también un consenso, tenemos que apoyar ese esquema, esa forma de razonar, que no es abstracta, se apoya en un consenso. Con consenso me refiero a lo que decía al principio de la charla, a opiniones, a ideas, a creencias, o a conocimientos aceptados por una amplia mayoría de Porque hay gente que utiliza el concepto topo como sinónimo de argumento prefabricado, como vimos antes, pero para mí, idealmente, el discurso no es eso. Es un consenso, pero también con una lógica, una forma de razonar. Aquí lo ven, es un esquema, como decía antes, basado en una lógica y en ideas aceptadas por una comunidad. Vamos a poner un ejemplo concreto, que es el topo del abuso, y vamos a analizar sus elementos. El marco, el enfoque del problema que estemos tratando, la inmigración, los refugiados, la guerra de Ucrania, pues el marco en este caso sería el abuso o el beneficio ilícito de recursos. Ese es el marco en el que enfocamos el problema.
a través del tomo del abuso. ¿Cuál sería la regla de conclusión? Si un derecho o ayuda es abusiva, esta debe cambiarse o cancelarse. Esa es la lógica, una vez enfocado el problema. ¿Cuál es el consenso? Pues serían opiniones y creencias sobre cómo algunas personas se aprovechan injustamente de los recursos públicos, como dicen de ellos. Creencias extendidas, ¿no? en nuestra sociedad, por ejemplo. Es decir, volvemos a lo mismo, hay una lógica más ideas aceptadas y eso forma el esquema, en este caso el de abuso. Vamos a adaptar el esquema con cada uno de sus elementos a un caso concreto con este mismo topo que hemos utilizado, el topo del abuso. He utilizado una declaración de Javier Maroto cuando era alcalde de Vitoria en 2014. Dice: hay personas que llegan al País Vasco que no han trabajado nunca, que no tienen intención de trabajar y que tienen un sueldo a veces vitalicio de más de 800 euros al mes. ¿Cuál sería este topo del abuso? Como dije antes, el marco en el que se sitúa el problema es el abuso de los recursos públicos. La regla de conclusión, adaptada al caso, no en abstracto, como tienen ustedes en el papel, sería, por ejemplo, si al País Vasco llegan personas que no quieren trabajar, estas no deben recibir un sueldo. Y el consenso es que las administraciones públicas mantienen a inmigrantes que no quieren trabajar. En la sociedad vasca de ese momento, y yo diría que la española actual y muchas, pues por eso, si no es un consenso, sí que lo es en ciertos colectivos ideológicos, y si no es un consenso absoluto, sí que es una idea hasta cierto punto bastante aceptada, ¿no? Y con todo esto yo no digo ni que Maroto tenga razón ni que no, eso lo dejo a juicio de ustedes, yo no quiero condicionar, quiero simplemente que interpretemos y que veamos lo que hay más allá de lo que nos dicen los políticos, ¿no? Y tampoco elijo a un político con una frase determinada porque una pareja buena y quiero hacerle daño, no, lo estoy intentando hacer de forma objetiva según vea que la oración que he cogido es clara para explicar, no por otro motivo. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funcionan los protocolos? Pues son fórmulas que, como he dicho, tenían dos funciones, ¿no? El profesor Keith Pointer, que es quien más ha teorizado sobre los protocolos en los últimos años, lo explica perfectamente. Son fórmulas recurrentes que sirven para encontrar argumentos relevantes entre un conjunto de posibilidades y al mismo tiempo son fórmulas para garantizar el paso de una premisa a la conclusión. Lo que les comentaba al principio. Función selectiva y función probativa. Selecciono argumentos y pruebo el que quiero. Y para no ser tan abstracto, vamos a poner distintos ejemplos cogidos de profesores y académicos de ejercicio. Son, por ejemplo, dispositivos para localizar argumentos, son también sistemas para categorizar argumentos, yo diría que materia prima para argumentos, no argumentos en sí. Tienen ahí, por ejemplo, el sistema de categorización de Boda, que es un papelito que he dado. Es un depósito de ideas, un departamento donde se pueden encontrar fácilmente una serie de argumentos. Wikipedia, por ejemplo, usa la metáfora del arsenal, que es un almacén de armas. Recuerden el origen militar, posible origen militar del concepto. Y mi metáfora, que lo he utilizado en mi Google, es como un store de aplicaciones, el Google Play o el Apple Store, que es un dispositivo de búsqueda, porque la propia aplicación es un dispositivo de búsqueda y tiene dentro pues distintos recursos para hacer lo que queramos, depende de lo que sea de la aplicación. Nosotros aquí hablamos de argumentos. Entonces también lo argumentativos, ¿no? Porque decimos que Boda se había basado en la teoría de la argumentación, ¿no? Cogemos la misma frase de Javier Maroto, del exalcalde, sobre los inmigrantes que cobraban en el País Vasco, y partimos de una premisa, ¿no? Según un modelo argumentativo, concretamente el de Tullman, que fue un modelo que fue perfeccionando, pero que a finales de los 50 él creó y popularizó, y ese modelo argumentativo tiene una premisa. En este caso, ¿cuál sería la premisa? Que al País Vasco llegan inmigrantes que cobran sin querer trabajar.
¿Cuál sería el garante, la garantía? El topos del abuso. A través del topos del abuso yo voy a llegar desde esa premisa a la conclusión a la que quiero que llegue mi electorado. El topos del abuso, los elementos, ya lo expliqué antes, implican una lógica, una regla de conclusión y un consenso, ideas aceptadas, que ya vimos antes cuáles eran en este caso concreto, ¿no? Y una conclusión, premisa, conclusión y entre medio el garante o el aval. El aval es el recurso argumentativo que yo utilizo. Que en este caso sería: hay que limitar las ayudas públicas para evitar abusos. Se lo pongo aquí gráficamente, ¿no? Este sería el modelo de Tullman en el que se apoya el grupo DAL para explicar los topos en el análisis del discurso, ¿no? La premisa: inmigrantes cobran sin trabajar. El garante, ya aquí lo he puesto traducido: si un derecho a ayuda abusiva está debe cambiarse o cancelarse. Conclusión: hay que limitar las ayudas privadas. Como recibió muchas críticas Ruth Goddard por parte de algunos académicos, más que muchas críticas, críticas muy certeras, de un investigador endoveno, de Igor Yar, le acusaba a la profesora Goddard de que mezclaba el concepto de Cicerón, de Locke con el de Aristóteles, que las clasificaciones como las que he dado no tenían demasiado criterio, no se explicaba el criterio por el que se formaban, y después que hablaba mucho de argumentación, de teoría argumentativa, pero que en sus análisis nunca deconstruía los argumentos como he hecho yo hace un momento, y que cuando se hacía simplemente con el modelo inicial de Tullman, que era muy fácil. Ante esa crítica, Buchala, una de las investigadoras que ha trabajado en la Universidad de Lancaster con Goddard, rescató un modelo argumentativo que no tiene nada que ver con el topos ni con el análisis del discurso, que es el argumento quasi Y por su fórmula, que es el argumento modelo off-topic de Rigor y Greco, y ella lo adaptó al enfoque histórico del discurso para demostrar que la teoría de Goddard tiene sentido, que los topoi sí que sirven para su función probativa. Y entonces, este es el esquema, mucho más complejo que el de Tullman. Hay un consenso, los inmigrantes se aprovechan del sistema basado en datos o evidencias. Los datos, ¿cuáles serían? Que al País Vasco llegan personas que no trabajan ni quieren trabajar y, como decía antes en la declaración, pues que tienen un sueldo vitalicio y algunos de hasta 800 euros al mes. Por otro lado, lo utilizamos como garante, como aval, el topos del abuso. ¿Cuál es la máxima o regla de conclusión? Casi siempre está condicional, ¿no? La comenté antes. Si un derecho a ayuda abusiva, esta debe encaminarse. Entonces, por las dos vías, llegamos a la premisa menor o primera conclusión. Las autoridades deben frenar este abuso. Y la conclusión definitiva, en este caso, sería que en el País Vasco hay que cancelar o al menos controlar las ayudas a los inmigrantes. ¿Cuáles son las características del topoi? En vez de decírselas primero, he preferido explicar los elementos y su funcionamiento para que ahora le vean más sentido a sus características. Y además voy a intentar poner ejemplo para no ser muy alzado. Seguimos con el ejemplo del topos del abuso. Si un derecho a ayuda es abusiva, esta debe cancelarse. La primera característica es que los topos son universales. Hay una sociedad o un conjunto amplio de hablantes que comparten el razonamiento del que se parte. Los topos también son generales, sirve para distintas situaciones. Otros políticos en otras comunidades autónomas y en otros países han utilizado argumentos análogos y son conclusivos, ¿no? Ducrot, uno de los grandes referentes de la teoría de la argumentación, dice que son graduales, porque él ponía dos escalas, a más uno, más otro, a más amor, menos violencia, por poner un ejemplo, pero yo, adaptándolo al análisis del discurso, que es lo que nos ocupa, diría que son conclusivos. Siempre este recurso lingüístico apunta a una conclusión. Por eso se utiliza en la argumentación, ¿no? Para convencernos de algo.
¿Cuál es la orientación que tiene el uso de los topoi en el análisis del discurso y concretamente en el enfoque histórico? Pues se suele utilizar para abordar problemas relacionados con la discriminación y la exclusión, ¿no? Temas de racismo, de xenofobia, de inmigración. Se basa el análisis de los topoi en una presentación positiva, en este caso, en esta charla yo me baso en los discursos políticos, una presentación positiva del endogrupo, del grupo propio, de nosotros, de los vascos, de los españoles, de los trabajadores, de los empresarios, del que queramos que sea nuestro endogrupo, y de una presentación negativa del exogrupo, que pueden ser pues, los inmigrantes, las personas vagas, a quien queramos oponernos, ¿no? O Rusia y Occidente del endogrupo, perdón, Ucrania y Occidente del endogrupo, Rusia del exogrupo, quien decidamos. Y también la orientación es desvelar cómo el poder justifica y legitima medidas de exclusión. Yo tengo que decir que yo en mis investigaciones ni lo uso para estos temas de discriminación y demás, pero sí lo uso para explicar cómo el poder se trata de legitimar, ¿no? Y cómo trata de justificar su cargo. Aquí tenemos la clasificación de los topoi que tienen ustedes ahí en el papel. No la voy a leer entera, leo, por ejemplo, una, a Leonardo, por si alguien no le ha dado tiempo, no le da tiempo ahora leérselo. Por ejemplo, el topo del peligro y la amenaza. Si una decisión política implica peligros o amenazas concretas, esta no debe tomarse, o viceversa. Muchos se pueden tomar al contrario. Si una acción implica amenaza, el gobierno debe actuar para impedir eso. O el de la responsabilidad. Cuando una entidad es responsable de la aparición de un problema, debe actuar para buscar la solución. Esta es la regla de conclusión. Por eso debe, ¿no? Debe, pero no siempre. Es la regla de conclusión, pero fíjense que esto lo utiliza un político para justificar algo que ha hecho o que va a hacer. Es decir, que se supone que algo ha hecho, o que nos quiere convencer de lo que va a hacer. Nosotros podemos pensar que es verdad que ha hecho algo, pero que no lo ha copiado. Ya a criterio de cada uno, ¿no? Estas son las reglas de conclusión de cada topoi que clasifica Bodas para analizar temas de exclusión y demás, pero esto no funciona en abstracto. A esto hay que meterle, a esta lógica hay que meterle, como decía antes, el consenso, ideas o conocimientos compartidos. Si no, no sirve, ¿no? En sociedades que tengan valores muy distintos, o si nos traen ahora, si alguien en un viaje en el tiempo nos trae un romano, un caballero medieval, la regla de conclusión no serviría porque no compartimos estos valores, ¿no? Un ejemplo, el topoi de la economía y de la carga, porque una misma frase puede aludir además a dos topoi, ¿no? A dos recursos argumentativos distintos, ¿no? Y así... ¿Los topoi qué son? ¿Los argumentos? No son los argumentos, un esquema para formar argumentos. Y ese esquema tiene dos componentes, una lógica y una idea o conocimiento compartido. Y esa lógica, esa forma de razonar, más el conocimiento compartido, es el topoi, es el lugar argumentativo, digamos. Para que sea más potente podemos utilizarlos a la vez. En este caso, Boris Johnson utiliza el de la economía y el de la carga, ¿no? Y decía él, no podemos pedir al contribuyente británico que firme un cheque en blanco para cubrir los gastos de cualquier persona que quiera venir aquí. Ya la palabra cheque en blanco nos lleva a economía, utiliza el topo de la economía, de que los recursos no son ilimitados y por lo tanto hay que usar los que se tengan. Hay que gastar los que se tengan. Y después usa también el de la carga, ¿no? Va a entender que los refugiados pueden ser una carga para los contribuyentes británicos. Ese es el topo de la carga y analizando los elementos que les explicaba antes un poco en abstracto y después de forma más concreta con la frase del alcalde de Vitoria, pues vamos, el marco del topo de la carga en este caso es el lastre económico que suponen los refugiados para los contribuyentes. La regla de conclusión sería: si los británicos no pueden soportar los gastos de los refugiados, entonces el Reino Unido debe limitar más su acogida. ¿Y cuál sería el consenso? La Unión Europea permite la entrada de demasiados refugiados.
Desde esa forma deconstruimos la frase de ellos. Tenemos otra forma de analizar los argumentos de los políticos, los topos. En este caso, de distintas formas vamos a deconstruir, no digo desmontar, porque podría ser que tuviera razón, vamos a deconstruir el topo de la amenaza que utiliza Vladimir Putin en el discurso que dio el pasado mes de diciembre, ¿no? Pues vamos a hacerlo de otra forma, no descomponiendo los elementos. Él dice, Occidente mintió sobre la paz, se estaba preparando para la agresión y ahora están usando cínicamente a Ucrania y a su gente para debilitar y dividir a Rusia. El topo de la amenaza, y yo aquí, pues con el modelo de Tullman que comentaba antes, porque los topos tienen una función probativa, ¿no? Son el garante que nos lleva desde la premisa. ¿Cuál es la premisa desde la que parte Vladimir Putin? De que Occidente se preparaba para agredir a Rusia a través de Ucrania. Eso además lo dice explícitamente. La conclusión a la que nos quiere llevar, que es implícita, no la dice, lo que nos quiere llevar es que hay que intervenir militarmente en Ucrania. Para ligar la premisa con la conclusión, utilizo el topo de la amenaza, que es el garante, es mi aval. Que en este caso, formulado en el condicional, sería que si existen amenazas, se debe actuar para contrarrestarlas. Si Ucrania es una amenaza para Rusia, debemos actuar militarmente para que no lo sea. Otro ejemplo es el topo de la legalidad y los derechos, es el mismo topo, el de la legalidad. Utiliza una declaración conjunta del Consejo Europeo de septiembre del año pasado, ¿no? Dice, Ucrania está ejerciendo su legítimo derecho a defenderse de la agresión rusa para recuperar el pleno control de su territorio y tiene derecho a liberar los territorios ocupados dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. Estos firmaron los componentes del Consejo Europeo y ahora yo voy a deconstruir a través del topo de la legalidad el argumento, pero desde una tercera forma que además hemos visto antes con el ejemplo del alcalde de Historia, con el modelo de la quasi. ¿Cuál es el consenso del que parte esta declaración del Consejo Europeo? De que Rusia está agrediendo a Ucrania. ¿Cuáles son los datos que da? Que Rusia ha ocupado territorio ucraniano y que las fronteras de Ucrania, además, no son inventadas, no son las fronteras que dice Ucrania, es que están internacionalmente reconocidas. Eso por un lado. Gracias al topo de la legalidad, vamos a llegar a una premisa menor. ¿Con qué razonamiento? Con que si una norma prescribe una acción, esa norma se debe emprender. La premisa menor, o primera conclusión a la que nos lleva ese comunicado del Consejo Europeo, es que Rusia va contra el derecho internacional. No que a mí me parezca justo, a mí me parece injusto, no. Es que hay un derecho internacional y por lo que hemos dicho va en contra. ¿Y cuál es la conclusión definitiva? Que Ucrania tiene derecho a defenderse para recuperar su territorio. Es decir, si están emprendiendo acciones armadas para defenderse son legítimas y de forma implícita, nos lo dice claro, y si le estamos dando armas y dinero es porque es legítimo que defienda su territorio. Le ampara la ley. Así le construyo yo con el topo de legalidad esa declaración. Ahora, pues vamos a hacerlo entre todos, ¿no? A ver qué les parece. Decía la ministra de Defensa, Margarita Robles, ministra española en enero de este mismo año, hace poquito, España tiene que estar donde esté Alemania, Francia o Estados Unidos. España tiene compromisos internacionales y está donde tiene que estar. ¿Qué topo se utiliza? Tienen una clasificación en el papelito. ¿Cuál les parece que utiliza? ¿Cuál? Responsabilidad. Pues, anda ustedes en el clavo. Yo es lo que pienso, es decir, que esto no lo ha analizado ninguna institución ni hay una respuesta correcta. Yo he pensado en de responsabilidad y creo que aquí hay consenso también. O sea que la verdad que habla muy bien de ustedes como alumnos, porque yo creo que el concepto es complejo y lo han aceptado rápido y de forma unánime, ¿no? Ahora más que una declaración de un político, voy a utilizar un titular del diario Economía de octubre de 2011. Esto es de la crisis financiera y de la crisis de deuda, ¿no? De lo que se llama la gran recesión. El titular dice, y está basado lógicamente en comunicados, en declaraciones que no vienen textualmente,
El Fondo Monetario Internacional afirma que España no tiene otra alternativa que la austeridad. Esto les sonará, ¿verdad? Esto lo hemos vivido. Sí, sí, claro. ¿Qué topos creen que es? Veo, he escuchado economía, por un lado, y realidad. Economía más rápido y el último que he escuchado es realidad. Yo el que pienso es que es el de realidad. El de economía, ahora que lo dice, a mí no me parece mal, porque en el fondo está hablando de economía, pero es más, sería el topo de la economía en el sentido de indicador temático que hablábamos de Sócrates. Es el tema, pero no tanto la forma de razonar, aunque no veo mal la opción de economía, pero la de realidad yo creo que es la que más se ajusta. Economía dice disminuir los costes. Claro, sí, la austeridad implica eso. Sí, ya digo. Me parece muy buen apunte el de economía, pero Es que lo hemos sufrido. lo hemos sufrido y lo sabemos. Porque nos querían convencer a través de ese argumento, y no digo yo que no tuvieran razón, yo ni entro ni salgo. Nos decían, es que no se puede hacer otra cosa, sé que estoy sufriendo, que estamos despidiendo a gente, que estamos congelando el salario, pero es que la economía dice eso, según el topo de la economía, y según el topo de la realidad sería, es que esta es la cruda realidad, no se puede hacer otra cosa. Tenemos que afrontar la realidad. Sí, Es una buena forma de convencer a la gente. más bien realidad de economía. Para mí es más realidad que economía, pero el debate está abierto. Aquí hay un señor que dice que es más economía que realidad, ¿verdad? Para mí más economía. Yo creo que es más economía, pero bueno, es cuestión de en el parlamento. Claro, bueno, es posible. Yo ya le digo que no opino, pero claro, si esto lo dicen en sede parlamentaria, ya usted tomaría la palabra y diría eso, ¿no? Optaría por deconstruir su argumento, por desmontar su argumento, o daría usted otro, y entonces ya el FMI o el representante del FMI buscaría sus topos. Tenemos otra frase del rey Felipe VI del discurso de la foto de más de un año antes, no del 2021, que dice: el momento es difícil, desde luego, pero detenernos hoy es quedarnos atrás, es retroceder. Hay que seguir adelante porque la historia nos enseña que los españoles hemos sabido cómo reaccionar y sobreponernos ante las adversidades. Hablaba de la pandemia. ¿Qué topo es? Historia. Peligro y amenaza. Yo he puesto el de la historia. Creo que la mayoría, había otras opciones también, pero la mayoría ha optado por historia, además es lo que más rápido se ha dicho. Yo tengo que reconocerles que no he encontrado, que me hubiera gustado buscar un ejemplo mejor, pero no he acabado de encontrarlo porque era un ejemplo un poquito más complejo. Porque este es bueno en el sentido de que es fácil, como menciona la palabra historia, y muchas veces para identificar un topos, lo mejor es irse al léxico, el léxico lo marca, con la palabra historia, el topo de la historia. Es fácil. Y yo creo que también es un ejemplo reciente del jefe del Estado y demás, pero la parte que no me gusta del ejemplo es que no dice qué casos, ¿no? En qué casos nos hemos sobrepuesto a las adversidades. Me gusta más, por ejemplo, otros discursos de Putin, por ejemplo, que se retrotrae a la Edad Media o a la Segunda Guerra Mundial. Eso es muy interesante para el topo de la historia. Este topos, además, está basado en un loqui de Cicerón que dice que la historia es maestra, es decir, que la historia nos enseña. Cuando en Alemania, por ejemplo, lucha mucho contra... En Alemania odian la inflación, porque por culpa de la inflación llegó Hitler al poder, entonces a los alemanes no les gusta que las cosas sean caras y que los precios se disparen. Entonces muchas veces los políticos dicen: tenemos que controlar la inflación porque una inflación provocada, ya tenemos el ejemplo de lo que pasa, ya sabemos, utilizan el topo de la historia, ¿no? Despiertan el fantasma de Hitler, la amenaza de Hitler, para que se controle la inflación. Decía hace muy poquito tiempo, este mismo mes, el secretario general de Vox, Ignacio Barriba, que el islamismo es incompatible con la cultura occidental. ¿Cuál es el topo?
Peligro. Yo he puesto cultura también, pero quien haya dicho peligro en última instancia creo que también tiene sentido, porque, y ahora lo vemos, lo más explícito que es la cultura, porque pone la palabra cultura, porque además el topo de cultura dice que dado que un grupo determinado es de una manera, surgen problemas, es decir, como los musulmanes tienen una cultura determinada, pues van creando problemas compatibles con nosotros. También, implícitamente, sin decirlo, está apuntando hacia una amenaza. O sea, lo del topo del peligro, amenaza, no me parece desacertado. Simplemente dice que es incompatible, ya sabemos lo que quiere, ya sabemos este señor lo que quiere decir después, lo que piensa. Claro, ya el siguiente paso sería ese. Pero yo creo que el más claro es el de la cultura, porque lo primero que quiere decir no es que son una amenaza, sino que simplemente son incompatibles. Perdón, Y además utiliza la palabra cultura. ¿Perdón? pero eso con los atentados, por ejemplo. No, eso fue cuando asesinaron a un sacristán en Algeciras hace mucho tiempo. Lo dijo por eso, pero él ya aprovechó ese caso para decir que eso no es un caso aislado, sino que realmente lo que hay detrás de eso, más allá de que ese hombre fue un fanático y un psicópata, es que realmente no podemos vivir con ellos o ellos no pueden vivir con nosotros. Es tu opinión. Un titular, un extracto de una noticia del diario Vox Populi en 2015, cuando empezó la crisis de los refugiados, coge declaraciones del que era ministro de Exteriores, Manuel García Margallo, dice: España aceptará a los asilados, entre comillas, que se puedan sufragar. ¿Qué topo les parece que utiliza García Margallo? Yo he elegido economía porque creo que la palabra sufragar marca economía. Creo que es el que más ustedes han dicho. También han dicho humanitarismo. Yo en humanitarismo no me siento muy reflejado, porque yo creo que lo que él quiere decir es que hay que limitar eso. Desde mi punto de vista, que yo no tengo porque tiene la razón. Ya hemos dicho que el conocimiento lo construimos entre todos. Yo creo que el humanitarismo implica cierto desinterés, cierto altruismo, y que este señor, sin tener por qué ser egoísta, está diciendo que eso es peligroso, un altruismo sin límites o no calculado, y que hay que poner límites. Y el del peligro no lo veo. Indirectamente sí señala que puede haber peligro, pero eso ya sería un segundo paso si no se pone. Pienso yo que el de economía, que yo creo que es el que más ha dicho. Yo creo que es el que más ha dicho. Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, también sobre esta crisis de refugiados, pero años después de que surgiera, decía: si bien los países que son más desarrollados que Turquía han puesto cuotas para los refugiados, nosotros hemos abrazado a todos sin discriminación de raza, religión, idioma y etnia o origen. Ese es el humanitarismo. Ese es humanitarismo. Por una parte. ¿Juana? ¿Humanitarismo y qué más? Humanitarismo, justicia. Carga no ha dicho nada. ¿Cómo? Que carga no ha dicho nada. Me ha parecido escuchar carga, pero no. Ajá. Carga y castrar. Sí. Yo he puesto el de justicia, el de humanitarismo. Creo que también se podría utilizar porque él apela a motivos humanitarios. Ahora explico por qué creo que es el de justicia, que es el primero que se dijo. Y yo personalmente creo que no es el de carga, porque él en ningún momento ni dice ni insinúa que los refugiados son una carga. Y que en caso de que lo sean, no piensa tomar medidas para liberar esa carga. Luego, yo pienso que el de la carga en ningún caso es. Si es el de justicia, pienso yo, más que el de humanitarismo, aunque el de humanitarismo no lo veo desacertado, porque el de justicia dice que las personas o acciones o situaciones análogas deben recibir el mismo trato. Entonces, todas las personas que son seres humanos por igual, que se les supone la misma dignidad
y los mismos derechos, pues, aunque tengan raza, religión o idioma, pues en Turquía son tratados iguales cuando piden asilo. Otra frase de Erdogan, ya digo que lo leímos con criterio de que sea acertado para que lo entendamos bien y para que sea también divertido, que no quiero atribuirle a este político pensamientos positivos ni al anterior negativos, ni viceversa, ni nada de eso, ni mucho menos. En esta segunda frase, también sobre el mismo tema, pero todavía más cercana en el tiempo, este mismo año y este mismo mes, Erdogan ha dicho: protegeremos a estos hermanos que salieron de Siria y se refugiaron en nuestro país hasta el final. Pueden regresar a su patria cuando lo deseen, pero nunca los expulsaremos de estas tierras. No los arrojaremos en brazos de asesinos. ¿Cuál es el todo? Peligro de amenaza. Justicia. Peligro de amenaza. Pues yo veo He escuchado peligro y amenazas, justicia y humanitarismo. Justicia. Yo creo lo mismo, pero al contrario que el anterior, que tanto justicia como humanitarismo quizás pueda ser admisible. Yo diría que justicia casi que no, porque no veo que haya distintas personas o cosas que sean tratadas igualmente. No hay una comparación, no hay una igualdad de derechos. Hay simplemente una lógica y una idea compartida de humanitarismo, de respeto a los derechos humanos. Entonces yo casi que el de justicia lo descartaría, pero el de abuso, ¿no? ¿He escuchado? O peligro. Peligro de amenaza. Yo el de peligro y amenaza también lo descartaría porque él en ningún caso está diciendo que los refugiados sean un peligro para los turcos, porque él está hablando desde el punto de vista turco, porque él es el jefe de Estado de los turcos. Sí que es verdad que él lo que está diciendo, y ahí creo que por ahí a lo mejor van los tiros de esa decisión, es que hacerlos regresar a su país, que es Siria, sería un peligro y una amenaza para esas personas, porque él considera que las autoridades sirias son asesinas. Entonces, claro, él ve una amenaza pero claro, eso sería un tema un poco secundario. Su mismo criterio podría ser responsabilidad. responsabilidad. Sí, pues me parece muy acertado, sí. Lo que pasa es que no... Actúa buscando una solución. Sí, o sea, no veo mal el de responsabilidad y dejo el debate abierto, o sea, que lo que yo diga no es lo que es, pero su responsabilidad no es aquí lo que usted considera que es su responsabilidad, es su responsabilidad moral. Y cuando ya entramos en una responsabilidad moral, entramos más en lo humanitario. Porque cuando tenemos que identificar un topo, no debemos solo fijarnos en la palabra, responsabilidad, peligro, sino buscar la máxima. Y la máxima de responsabilidad es cuando una entidad responsable de la aparición de un problema debe actuar para buscar solución. Ahí él no dice que él sea responsable de los refugiados. Él incluso da a entender que él no tendría por qué hacer eso, porque en la frase anterior, además, dijo que Europa está poniendo cuotas. Es decir, que los refugiados ni son una amenaza, ni son una carga, ni una responsabilidad para el Estado turco, para la República de Turquía. No dice nada de eso. Dice simplemente que para él es una responsabilidad y un deber moral. Por lo tanto, para mí es más un humanitarismo. Entonces, claro, que el nombre del topo no lo confunda. Miremos también la máxima. Y para identificar el topo, la pista clave es fijarnos en el léxico. Si dice historia, si dice cultura, si dice amenaza, lo más seguro es que sea el topo de la cultura, de la historia y de la amenaza, pero también puede haber veces que no sea tan así. La ministra de Finanzas, a la sazón ministra de Finanzas de Suecia, Magdalena Andersson, decía también, yo creo que era sobre el tema de los refugiados, porque acogió muchos refugiados de países islámicos, ¿no? Fundamentalmente Siria, pero no solo. Decía, la igualdad de género sueca se aplica
sin importar lo que piensen y sientan los padres, las madres, los cónyuges o los hermanos. ¿Qué topo es? Humanidad, ¿no? Justicia, humanidad. He escuchado justicia, he escuchado legalidad y al principio ¿qué dijo usted? No digo humanidad. Humanitarismo, sí. Legalidad. Vale, mi opinión, y veo que más o menos suelo coincidir con la mayoría o con las personas que más rápido responden, es la de legalidad y de derechos. No creo que sea humanitarismo porque tampoco está hablando a que Suecia se vaya a comportar de forma humanitaria, aunque, bueno, si vamos más allá y rizamos un poco el rizo, podemos decir que las leyes suecas están basadas en el humanitarismo, porque son leyes humanitarias, bueno. Pero él no va, yo creo que ella no va por ahí, por decir somos humanitarios. A lo que ella va es que hay ciertos, hay un número de inmigrantes que ha llegado a Suecia, o al menos esto creen muchos suecos, yo ya no digo ni que sea verdad ni mentira, pero esto me lo han dicho mis suecos personas, que no se estaban adaptando correctamente a la sociedad, a los valores y a las leyes suecas, porque traían comportamientos, en muchos casos machistas o no respetuosos con la mujer. Entonces lo que la ministra decía es, bueno, ustedes tienen sus opiniones propias o incluso su cultura, que no lo voy a decir porque podría incurrir en racismo y porque yo ni siquiera lo pienso, pero bueno, puede ser que haya grupos que sean machistas dentro del contexto del que los refugiados. Pero yo lo que les voy a decir a mis ciudadanos, para que se queden tranquilos, y a ellos, es que piensen ellos lo que piensen, en este país se aplica la ley. Entonces yo pienso en el topo de la legalidad. Víctor Orbán, el primer ministro húngaro, esto, fíjense, me he equivocado. A marzo de 2023 no hemos llegado. Estamos en febrero. Esto yo creo que es del 2022. No. Dice, no habrá, entre corchetes, dice el periódico, para situarnos, no habrá en Hungría barrios fuera de la ley, ni tampoco bandas cazando a nuestras mujeres y niñas. Sí, le recordará esto un poco también a lo que se ha hablado mucho en Bélgica, de que el barrio este de Bruselas, ¿no? Como que también pasa mucho, se comenta mucho sobre París, ¿no? Que hay guetos de inmigrantes musulmanes, incluso de segunda generación ya nacidos en Francia, donde dicen, no lo sé, que impera la ley islámica, que no se cumplen las leyes. Es como un lugar común mucho, ¿no? En la prensa y en determinados colectivos. Pero también en Hungría flota esa idea. Preocupa eso a muchos húngaros, quizá por la experiencia, porque teman que haya podido haber hablado de eso, no lo sé, yo no juzgo. Él lo que dice es que para tranquilidad de los ciudadanos húngaros en ese país no va a haber ningún barrio fuera de la ley. Y que tampoco va a haber, como dice el bandas cazando a nuestras mujeres y niñas. ¿Qué topo? Peligro y amenaza. Peligro y amenaza. ¿Perdón? Peligro y amenaza. Peligro y amenaza, legalidad. Peligro y legalidad, ¿no? No hay ninguna otra opción. No. Peligro y legalidad, vale. Como ya son ustedes expertos en topoy, en análisis y en argumentación, y lo digo porque me lo están demostrando, pues voy a complicar un poco la cosa. Yo aquí veo un triple topo, ¿no? Un tres topoy. Veo el de legalidad, que se ha dicho aquí, el de peligro, que también se ha dicho, y uno que no se ha dicho, que yo veo también es el de cultura. Y vamos a ver ahora el mecanismo. Antes hemos visto cómo deconstruir argumentos por tres vías, pero ahora lo voy a explicar así. Ahora lo vamos a ver por una tercera forma, pero por una cuarta forma. Pero lo vamos a ver por una cuarta forma porque aquí es más complejo. Tenemos un 3 en 1, ¿no? Lo que sería un combo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Tenemos lo que algunos académicos han llamado un campo tópico, es decir, un campo donde hay distintos topos interactuando además entre ellos.
Es decir, que no es que estén aislados, porque cuando vimos a Boris Johnson hablar del cheque en blanco, creo que decía, veíamos que era carga y veíamos que era economía. Pero aunque el tema obviamente está relacionado y tiene un marco común, a mí ahí los topos funcionaban un poco por separado. No había la sinergia que yo veo en este. En este veo que hay un encadenamiento en el argumento se va encadenando de lo explícito a lo implícito. Es lo que llama Ducrot, que no pertenece al análisis del discurso, sino a la teoría de la argumentación, topoi extrínseco y topoi intrínseco. Esto es al contrario, es decir, lo implícito es extrínseco y lo explícito es intrínseco, ¿no? Quiero decir con eso, eso es lo de menos, ¿no? Lo que quiero decirle es que en este campo tópico los topoi hacen sinergia, ¿no? Hacen sinergia porque hay un encadenamiento en la argumentación que va de lo explícito, de lo que dice claramente, a lo implícito, a lo que no dice y no insinúa porque se da por sabido. Primero, el topoi intrínseco, que para mí sería el de la legalidad, es el más explícito, lo dice, es intrínseco a la frase porque es explícito, lo dice claramente, fuera de la ley, proviene del léxico. El léxico, la palabra ley, ya nos lleva al topo de la legalidad. Pero él va a lo más implícito, a lo que no se dice, al peligro y a la cultura. Lo siguiente que viene es el peligro. El peligro también es bastante explícito. Hay un encadenamiento. Es decir, la ley y el peligro, ¿por qué? Porque van a andar cazando a mujeres y niñas, es bastante explícito, ¿no? La caza implica peligro. Y el tercer, este no lo marca tanto el léxico, porque ley nos lleva a legalidad, pero cazar a peligro, pues, tampoco tanto, un poco sí, pero no tanto. Este encadenamiento argumentativo nos lleva al final a algo completamente implícito y no dicho, que es la cultura. La cultura es el tercer topo. ¿Por qué la cultura? Porque nos da a entender que los musulmanes, que es la confesión mayoritaria de los refugiados, se comportan de esa manera. Se comportan de esa manera, ya sea en su país o en otros países de Europa como Francia o Bélgica. Entonces, él lleva de la ley al peligro y del peligro a la cultura. En Hungría impera la ley porque estoy yo, no tengáis miedo a la amenaza que está viviendo Bélgica o Francia, pero que tengáis en cuenta que esta gente actúa así. Es un poco lo que nos está diciendo, ¿no? En este campo tópico, ¿no? Entonces, un léxico, que es lo máximo de explícito, nos lleva a algo también explícito, pero no tan claro, y al final nos lleva a lo implícito, a lo que no se dice porque ya está en la mente del que lo escucha. Y este sería el esquema, ¿no? Que es de Ducrot del 95, pero que yo lo he cogido de la referencia que ven de 2017. Es decir, un poquito musicalmente, perdón. El léxico, es decir, la palabra ley, nos lleva a un topo intrínseco, el de la legalidad, y ese también nos lleva a uno extrínseco, que es el cultural, es decir, es dinámico y contextual. Fuera de este contexto, del miedo que hay a los refugiados en Europa, el topo de la cultura no actúa. O sea, esto lo dice un político de Arabia Saudí porque vienen algunos inmigrantes palestinos y la gente diría, ¿pero por qué va aquí fuera de la ley? ¿Pero qué palestinos cazan mujeres? ¿Pero qué está hablando usted? Es dinámico, es decir, se mueve, hace sinergia, pero es contextual. El de la ley no es contextual, ya la palabra te lo está marcando, ¿no? Entonces esto era un poquito más complicado, pero bueno, creo que es claro. El presidente del Eurogrupo, ¿no? Que es el grupo, entre comillas, informal, que no era un organismo formal como tal, o no lo es, que forma los ministros de Economía de la Unión Europea, del Eurogrupo, pues, no sé si la presidencia va rotando. Bueno, el presidente en 2017, cuando todavía estábamos en la gran recesión, era el ministro de Economía de los Países Bajos, que era un
Dijsselbloem, que dijo: en la crisis del euro, los países del norte se han mostrado solidarios con los países afectados por la crisis. Como socialdemócrata, atribuyo a la solidaridad una importancia excepcional, pero el que la solicita tiene también obligaciones. Uno no puede gastarse todo el dinero en copas y mujeres y luego pedir que se le ayude. Que todos... La economía tiene varios. Tiene varios, exacto. Economía y responsabilidad, escuchado. ¿Alguno más? Abuso. Sí, estoy de acuerdo con usted, la verdad que es una magnífica reflexión. La realidad, porque la realidad es como dice el tema de la realidad son los tres que se han dicho, el de la responsabilidad y el de, se dijo el de economía, ¿no? Sí. Yo el de economía, por ejemplo, no lo he puesto porque él tampoco propone una medida económica de que se tenga que cortar algo en base a números. Entonces, es verdad que él habla de economía, pero no tenemos que fijarnos solo en el topos como indicador temático, economía, sino que vamos a la máxima, y la máxima de economía pues dice: si una acción o situación cuesta demasiado dinero, se debe actuar para disminuirlo. Él en ningún momento propone que se le debe de dar dinero a nadie. No lo dice. Por lo tanto, para mí el de economía no está ahí, pero no me parece una mala concepto, la verdad. El de responsabilidad lo ha dicho más o menos todo el mundo. Y el de responsabilidad que ha dicho todo el mundo, lo veo claro, y además es intrínseco porque lo marca la palabra. ¿Qué palabra lo marcaría? O sea, yo digo, todos hemos coincidido en que el ministro utiliza el topo de la responsabilidad. Y lo hemos pensado, pienso yo, en base a que él utiliza una palabra. Obligaciones. Porque solidario es más el topo del humanitarismo. El topo de la responsabilidad dice que cuando una entidad responsable de la aparición de un problema debe actuar para buscar una solución, y viceversa se podría formular. Entonces, para mí, la palabra obligaciones, como han dicho algunos de ustedes, es lo explícito, es un topo ahí intrínseco, es el léxico, la obligación es lo que marca la responsabilidad. Pero alguien, al final, ¿no? Usted, para mí muy acertadamente, dijo que el segundo tópico es, todos es el de cultura, que para mí es extrínseco, no está explícito, está implícito. Él lo da por sabido, lo insinúa, o lo dijo un día antes, o otra persona lo dijo, y por eso lo sabe todo el mundo. ¿A quién se refiere? Porque esto es una metáfora. Él está hablando de estados, porque él es presidente de una entidad que lo forman los estados. Él no es presidente de un club social ni de nada. Cuando alguien dice que hay gente gastándose dinero en copas y en mujeres, él está utilizando una metáfora. Nadie se está gastando el dinero, o a lo mejor no, ¿eh? Eso me hace que pensar. Lo digo porque alguien también dijo que se refería a Berlusconi, que literalmente se gastaba el dinero en eso. Pero no lo sé, realmente no recuerdo, pero no iba tanto por ahí solo, que a lo mejor se refería también a Berlusconi, pero por lo que iba en general es por, les pregunto. Yo pienso. ¿Por quién lo dice? Por los países del sur, exactamente. Claro. En los países del sur porque lo sabemos, porque esto se refiere a los países del sur porque lo sabemos, porque esto generó reacciones, incluso ahora de Portugal con el coronavirus, o sea que lo sabemos porque
porque está demostrado que fue por eso, ¿no? Pero si no tuviéramos memoria de eso, si estuviera pasado un siglo, no sabemos quién es este hombre, lo podríamos inferir porque él dice los países del norte. ¿No? Si los países del norte pues se referirá a los del sur. Y es el topo de la cultura porque el estereotipo que utilizan los países del norte, los países anglo-germánicos, sobre los latinos y sobre la cultura mediterránea en general, es que nosotros trabajamos menos y miramos menos por el dinero. Entonces pudo pensar que yo tampoco quiero ir contra este hombre, pero él pudo pensar que una forma de no perder votos siendo el socialdemócrata y siendo Holanda un país económicamente potente pero pequeño demográficamente, una forma de que no le quiten partidos de otro espectro ideológico votos, es decir, ojo que yo soy socialista y él lo dice, soy socialdemócrata, pero que soy responsable con el dinero y que además soy neerlandés puro. Es decir, que yo sea socialista no quiere decir que yo le vaya a dar las gracias ni a otros socialistas ni a países del sur, porque dice el topo de la cultura, dado que la cultura de un grupo determinado, es decir, los latinos, es como es una cultura del cachondeo y del despilfarro, pues actúan como actúan. Entonces, cuando hay una crisis, no tienen dinero. No tienen dinero que realmente, después se argumentó, no fue por eso, porque hubo políticos que argumentaron en contra, cuando Alemania generó más deuda, Francia se pasó más del déficit, realmente por lo que se generó deuda, dicen, fue por el desempleo. No porque tuvieran las cuentas desequilibradas ni España ni Portugal. Pero bueno, eso ya entra en otro debate que no nos compete, ¿no? Mucho menos. Porque es una responsabilidad, uno explícito y otro más explícito. Y ya terminando, ¿cuál es la eficacia de los topoi para el emisor? Para un líder político, ¿cómo debe utilizar los topoi? ¿No? ¿Cómo debe cazar los argumentos, como decía Aristóteles, ¿no? O cómo debe seleccionarlos del supermercado, como poníamos el ejemplo antes de la función selectiva? En esa función que tiene. Pues los topoi específicos, porque en la antigüedad distinguía, sobre todo Aristóteles, entre los generales y los específicos, los más específicos serían los loci comuni. Los topoi que son más específicos de un tema son los que tienen más fuerza argumentativa que los generales. Es decir, si ahora mismo quedamos, imagínate que ahora fuera por la mañana, ¿no? Y vamos, ahora hay otra clase, vamos al descanso, yo pido ahora un bocadillo grande y me decís, pero mira, que estás gordo porque se come mucho, mira el bocadillo que tengo. ¿Qué argumento utilizaría yo? Yo diría, el desayuno es la comida más importante del día. Es un argumento específico del mundo de la alimentación. Realidad. Entonces, cuanto más específico sea, más fuerza argumentativa va a tener. Pero, no obstante, hay que tener en cuenta, primero, que el topos puede degenerar en tópico, en cliché o en estereotipo, que son expresiones verbales desgastadas. Es decir, que el lugar argumentativo puede degenerar en lugar común. Y lugar común no tanto en el sentido de argumento prefabricado que decimos de Cicerón, sino de lugar común como lo utilizamos ahora, de vulgaridad, de eso, ¿no? De cliché, de tópico y de estereotipo. El topos puede degenerar el tópico y el locus communis puede degenerar el lugar común. De tal forma que yo puedo decir, mira qué argumento más bueno voy a utilizar, ¿no? Un argumento específico del mundo de la alimentación. El desayuno es la comida más importante del día. Pero como si llevas 10 años diciendo lo mismo, te repite eso a todo el mundo, pues si es una frase que está gastada, eso no es decir nada, eso al final no pierde su fuerza. Y por último, si el topos es demasiado específico, puede ser no comprendido por una parte de la audiencia o en otro contexto si lo queremos generalizar, ¿no? Si voy a hablar de medicina, está claro que si utilizo argumentos o un contenido que tenga que ver con la medicina, va a ser más fácil convencer a los médicos. Pero hay un peligro. Como haya una parte de la audiencia que no sea médico, no me va a servir. O como yo esté utilizando un argumento
de infectología, porque está hablando del coronavirus y un congreso médico, los que no sean infectólogos, el esquema no va a valer tanto el argumento. Entonces hay que tener cuidado. Cuanto más específico sea mejor, pero sin que degenere tópico y sin que degenere en un conocimiento súper técnico, porque el topo era lógica más consenso. Si el consenso es una idea compartida o un conocimiento compartido, si ese conocimiento no lo compartimos, ya me está fallando. ¿No? ¿Te explico más o menos? Sí. Pues, ¿por qué nos interesa a nosotros? ¿No? Y con esto ya termino los topos. Hemos visto por qué les interesa a los políticos, a los oradores y a los emisores en general. Porque tienen un alto valor estratégico, que decía Zompetti, porque tienen una función selectiva, porque les ayuda a coger materia prima para argumentos y porque les sirve de garante, porque tiene una función probativa. Porque esto que te estoy diciendo, esta conclusión a la que quiero llegar, es por esto. Pero a nosotros, que habitualmente pues, no hablamos en público, no somos políticos, ¿no? ¿Por qué nos interesa? Pues nos interesa porque sirve para desvelar cómo el poder presenta sus argumentos para persuadir. Es decir, porque nos ayuda a generar pensamiento crítico. Y, bueno, en esa línea también, porque si de forma ocasional nos convertimos en emisores, porque alguien se vaya a dedicar a la enseñanza, al marketing, etcétera, pues nos sirve para lo mismo que para los políticos, ¿no? Para las dos funciones que acabo de comentar, porque nos ayuda no solo a buscar, sino a construir argumentos. Aquí no hablo tanto de la función probativa, sino que para cualquiera de nosotros, a un nivel no político, en un ámbito no político, perdón, nos sirve para buscar la materia prima, para el argumento y después para construir ese argumento. Son los dos pasos de la retórica, dos de los cuatro pasos de la retórica que comentaba Cicerón, ¿no? La inventio y la disposición. En definitiva, son los topoi, los lugares argumentativos, estos esquemas, son herramientas esenciales para la pedagogía argumentativa y para la retórica, ¿no? Ya hemos visto su valor estratégico para el emisor, pero para nosotros como receptores, en el caso político, como electores o como ciudadanos, tenemos a los topoi como herramientas para aprender sobre argumentación y sobre retórica. Y ya terminando, les dejo ahí mis datos de contacto en Twitter y mi dirección electrónica.